¿Por qué amar los juegos indie? ¿Recuerdan ese capítulo de Bob Esponja, donde el dios Neptuno compite contra Bob Esponja en un concurso de hacer cangreburgers? El dios Neptuno hace cientos de hamburguesas, mientras que Bob solo hace una, con mucho amor, dando como resultado que esta última sea la que de verdad tiene un buen sabor. Fácilmente podría decir que este principio se aplica para una gran cantidad de ámbitos de la vida, pero específicamente quiero hablar sobre el desarrollo de videojuegos. Aquellos que se hacen con amor. Yo no diría que la empresa multimillonaria no hace sus juegos con amor, pero considero que mientras una se enfoca en hacerlo comercial y obtener una ganancia por ello, el caso de los desarrolladores indie difiere en gran medida. Pues no siempre se busca ganar una cantidad millonaria de dinero al término y publicación del juego. Indie no es una categoría real de videojuegos, o al menos, no como tal. No podemos decir que cataloga a cierta clase de videojuegos por lo que lleva dentro, como es el caso de los shooters, juegos, generalmente de acción, que se centran en acabar con el enemigo con armas de juego, o los RPGs, juegos de interpretación de roles en los que tus decisiones moldean el progreso del juego, como el caso de Fallout. Incluso los juegos de horror que se centran en dar miedo y causar inquietud e inseguridad al jugador se configuran dentro de su propia categoría. Es entonces que se utiliza el término indie como una etiqueta, la cual, al igual que en las películas, música, cómics y demás, representa el desarrollo de un videojuego por parte de un individuo o un pequeño grupo de personas. Esto se ejemplifica de mejor manera cuando hablamos de un gran juego que no forma parte de ninguna compañía multimillonaria como lo es Nintendo, Capcom, Atlus o Electronic Arts, por poner solo algunos ejemplos. Los juegos indie nacen de desarrolladoras independientes que, en el desarrollo de un videojuego, encuentran una manera diferente de innovar. Salen de la caja para poder experimentar con algo único, y con ello logran reinventar las fórmulas a las que tanto estamos acostumbrados a ver en los videojuegos. Transmiten historias que no podrían haber sido contadas por las limitaciones que ponen las políticas de algunas de las grandes empresas, y como resultado impulsan el desarrollo artístico en los videojuegos. Crean un subtexto más allá de lo que podemos apreciar a primera instancia, y lo incluyen de una forma tan natural que te hace entrañar cada uno de los momentos que viviste al jugarlo. Romper los límites y explorar más allá de los paradigmas impuestos en el desarrollo de los videojuegos es parte de lo que les hace únicos. Pues al no existir supresión a las libertades creativas, permiten ejecutar sin problema alguno ideas revolucionarias que de un modo u otro cambiarán el producto final. ¿Por qué asociamos el término indie con algo bueno? Quizá esto no se aplique para todos los casos, pero es inherente la capacidad que tenemos de asociar ciertas propiedades a algo por su naturaleza. Y en el caso de los indies, no varía demasiado. Es imposible no reaccionar o recordar algunos de los juegos más memorables que forjaron parte de nuestra cultura actual. Aquellos que son reconocidos por el enorme impacto que tuvieron y el gran cariño con el que se les recuerda. Plantas contra Zombies revolucionó el género Tower Defense. Una pequeña desarrolladora como PopCap, dedicada a los juegos casuales, logró cambiar a toda una generación, al punto que es casi imposible olvidarse de aquel juego del que hablabas con tus amigos a la hora del recreo. Aquellos momentos en los que intercambiabas tazos con la imagen de una planta y aquel épico momento, después de derrotar al zombos que empieza a sonar Zombies in Your Loom. I know your type, tall, dark and dead. You wanna bite all the petals off of my head, and then eat the brains of the one who planted me here. No! Five Nights at Freddy's es uno de los grandes juegos indie que aún se mantiene vigente, supo renovarse y continuar con aquella fórmula diferente sobre los juegos de horror, en la que en lugar de encontrar notas como Slenderman o llaves a través de un escenario oscuro y aburrido, se centró en un miedo diferente. Estar completamente solo, sin poder moverte y rodeado de robots animatrónicos que buscan meterte dentro de un traje, matándote dolorosamente en el proceso. Undertale es uno de los grandes pilares de los juegos indie. Tanto así que al mencionar el término, sería muy difícil hacer de lado a tan maravilloso juego, inspirado en Earthbound, con una banda sonora admirable que parece imposible ser olvidada y con una historia magnífica. Repleto de secretos que incluso a día de hoy se siguen descubriendo y con incógnitas que probablemente jamás serán resueltas del todo.
Podría seguir con la enorme lista de juegos indie como Stardew Valley, Hollow Knight, Omori, Deltarune, The Binding of Isaac, u Onsoto Celeste. Grandes ejemplos que ahora puedo recordar sobre juegos indie muy buenos, sin embargo haría excesivamente largo el video y tengo intenciones de abarcarlos en un video diferente. Menciono los anteriores porque de algún modo marcaron mi infancia, impregnaron recuerdos y pasaron a formar parte de mi vida de una manera importante, como si el cariño que pusieron los desarrolladores se contagiase a través de la experiencia de juego. ¿Son los juegos indie mejores que los que vienen de las grandes compañías? Yo no diría que sí. Tampoco voy a negar que como cualquier otro, crecí jugando los juegos de Mario, Sonic y Mega Man, pues fueron mi primer acercamiento real al mundo de los videojuegos y los llevo con mucho cariño en mi memoria. Quiero decir que un juego bueno puede venir de cualquier lado, así como los juegos malos pueden venir de empresas multimillonarias como el caso de Electronic Arts y los millones de microtransacciones que incluye en cada uno de sus juegos, pero ese es un tema aparte. La razón por la que quiero un momento de apreciación a los juegos independientes es simple y déjenme explicarles el porqué. Cuando alguien realiza por cuenta propia una idea y termina ejecutándola él solo con su propio esfuerzo y dedicación, es indudablemente satisfactorio ver los frutos del mismo. Las ganancias que deja no serán ni de lejos lo mismo para la empresa millonaria que para el pequeño grupo de desarrolladores que decidieron sacar a flote a aquel pequeño gran juego. El empeño y esfuerzo que hay en él puede observarse en los pequeños detalles, aquella música que transmite más que un sentimiento y pasa a ser parte de una expresión artística trascendental. No pretendo quitarle mérito a las grandes empresas, pues en ellas yace una gran cantidad de juegos excelentes y memorables, sino darle cierto reconocimiento a los desarrolladores independientes, ya no solo en el ámbito de los videojuegos, pues aplica también para la música, la animación, el cine y cualquier tipo de expresión artística. ¿Son todos los juegos indie buenos? La respuesta es que no. Darle mérito a algunos no generaliza el éxito de todos. Ahí tenemos el caso de Yandere Simulator y su creador Yandere Dev. Es algo que casi todos conocemos y es un claro ejemplo sobre la realidad de algunos videojuegos. Incluso hay casos de juegos vendehumos, como lo fue Mictlán y su para nada original idea sobre hacer un videojuego basado en el México prehispánico que resultó en nada. Lo que quiero dar a entender con todo lo anterior es que las desarrolladoras indie merecen la misma atención por sus méritos que las grandes empresas. A su vez que estas últimas merecen ser revisadas desde un punto de vista objetivo, pues muchas veces uno se olvida de los bodrios que provienen de compañías como The Pokémon Company y lo terrible que fue Pokémon Espada y Escudo y sin embargo, el eminente éxito que tuvo gracias al público que se olvida de preguntarse si está comprando el juego por ser algo bueno o simplemente porque tiene la etiqueta de Nintendo y Pokémon encima. Ya para concluir, no creo que los indies sean juegos superiores a todos los demás. Creo, más bien, que merecen ser reconocidos de igual a igual con el resto. Del mismo modo que debemos hacer uso de la objetividad en pos de un criterio propio que impulse la mejora constante en el desarrollo de videojuegos. Eso sería todo por ahora, sin más por agregar, me despido, recuerden tomar agua y evadir impuestos. You